momento en que llegaste tú a nuestras vidas, se inició una experiencia extraordinaria, única, irrepetible. Y por eso, Señor, estamos acá convencidos de que al estar en ese momento acá, también tienes para nosotros grandes cosas, grandes verdades preparadas para este día, para nosotros. Queremos decirte, Señor, queremos escucharte, queremos que sea tu voz hablando a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad individual, particular de cada uno de nosotros. Conoces nuestros trasfondos, conoces nuestras luchas, conoces nuestros temores, conoces aún las cosas que nos confunden también. Y tú has venido siempre con el propósito de darnos la luz, de darnos la claridad, de ayudarnos a entender aún situaciones difíciles que no entendemos. Gracias, Señor, por la intervención de tu Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí en este lugar. Y porque al estar acá, Padre, pedimos que tú estés interviniendo en nuestras vidas, que estés ayudándonos, Señor, en este día en particular. Llegamos de una manera en esta mañana aquí a ese lugar, pero no queremos salir de la misma manera como llegamos. Queremos salir diferentes porque tu palabra, tu intervención en nuestras vidas es continua, es permanente. Así que pedimos que tú nos hables en esta oportunidad. Y no solamente queremos escuchar tu voz, pero también queremos obedecer, llevar a la práctica tu palabra. Allí consiste el secreto de la sabiduría. Cuando llevamos a la práctica tu palabra y comprobamos la veracidad de lo que tú dices. Gracias, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de nuevo todos bienvenidos, por favor, pueden tomar sus asientos. Estamos continuando con nuestra serie Creemos. Y hasta el momento nosotros hemos podido aprender un poquito más acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de su palabra y también acerca del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar que creemos en el control del Espíritu Santo. Creemos que es Dios a través de la persona del Espíritu Santo cuando llega a la vida de la persona que ejerce un control, que ejerce una acción sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Hace unos cuantos años atrás, un amigo que estaba tomando sus clases para ser piloto misionero y estaba volando su avión, un avión pequeño. Y estaba en el punto de aterrizar el avión en la que se llama la pista de graduación. Era una pista muy particular. A un lado tenía montañas, al otro lado tenía montañas, pista estrecha y en ascenso. Y estaba en el punto de aterrizar su avión y solo tenía un espacio pequeño para que el tren de aterrizaje tomara la pista y se enfilara y aterrizara sin ningún problema. Tan pronto el avión y tan pronto el tren de aterrizaje toca la pista, el avión se levanta, se va hacia un costado y él iba allí con su instructor de vuelo. Tan pronto su instructor de vuelo ve esa situación y son fracciones de segundo, el instructor dice: mío el avión. Tan pronto escucha esas palabras, mío el avión, mi compañero suelta los controles, suelta los pedales y se escucha el avión rugir con toda potencia y logra aterrizar el avión. Fracciones de segundo que significaron de pronto un momento donde hubiese sido diferente, donde la persona que tenía los controles en ese momento hubiera dicho: no, yo aterrizo ese avión y yo termino mi tarea. Suelta los controles, suelta los pedales y logran aterrizar ese avión. Las personas, cada uno de nosotros, usted y yo, siempre estamos expuestos a sufrir en nuestras vidas, por así decirlo, la influencia, la acción de ciertas personas, de cierto control que otras personas o situaciones ejercen sobre nuestras vidas. A veces esa acción puede ser por la fuerza o nosotros cedemos el control también.
muchas veces. No podemos nosotros decir que somos ajenos al control que agentes externos a nuestras vidas ejercen sobre nosotros. La vida cristiana, su vida y mi vida es como un vuelo y diría yo un vuelo intercontinental, donde esos vuelos que son largos y muchas veces bien extensos, donde en el momento en que usted cree en Jesús, inicia ese vuelo. Inicia allí con ese despegue y en ese momento hay alguien que toma el control de ese vuelo y se llama el Espíritu Santo. Y en la medida en que ese vuelo va y sigue su marcha, Él sigue comandando ese vuelo. Pero no pasa mucho tiempo donde usted entonces le dice al Espíritu Santo, ¿sabes qué? ¿Será que tú te puedes sentar al lado mío y eres mi copiloto y yo me encargo de este vuelo? Está muy interesante. Quédate aquí al lado mío y yo soy el que me encargo y tú eres mi copiloto. Él se hace al lado y sigue el vuelo. Pero más adelante tú le dices al Espíritu Santo, ¿será que tú te puedes sentar en primera clase? Porque es que ya conseguí otro copiloto muy bueno, lo acabo de conocer y mire, él va y se sienta en primera clase. Pero el vuelo sigue y sigue avanzando, todavía no ha llegado al destino. Y más adelante tú le dices al Espíritu Santo, ¿será que tú te puedes pasar de primera clase y te vas allí a la clase turista, a la clase económica? Y él se levanta y se va a la clase más atrás. Es que tengo a alguien muy importante en mi vida y quiero que se siente en primera clase. Y así sigue el vuelo, pero llega un momento en que el vuelo empieza a sufrir tormentas, empieza a pasar por situaciones complejas, hay turbulencia, hay rayos y truenos, y entonces empiezas a asustarte y empiezas a decir, ahí te levantas y dices, se solicita al pasajero, Señor Espíritu Santo, en la cabina del capitán. Y él llega, claro, muy presuroso y dice, aquí estoy. Tú le dices, te entrego el control de este vuelo. Sigue tú, es complicado ese vuelo, quiero que tú lo sigas piloteando y comandando. Así es nuestra vida, así es su vida, así es mi vida. Pero lo más importante es que ese vuelo es largo y el hecho en que usted esté aquí significa que todavía está volando y no ha llegado aún a su destino. Esa decisión de decirle al Espíritu Santo, toma tú el control, es algo que usted y que yo tenemos que hacer una y otra vez. ¿Y sabe por qué? Continuamente nosotros vamos a decirle, córrete a un ladito, que yo quiero llevar ese vuelo. Me parece que tengo la experiencia y el conocimiento suficiente para llevar a cabo ese vuelo. Y vuelven y se presentan otras situaciones y sale corriendo a buscar al Señor Espíritu Santo para que vuelva y reasuma el control del vuelo. Así consiste la vida nuestra como hijos de Dios. La Biblia nos habla acerca de esto. Y yo les invito, los que tienen sus Biblias, para que la abran, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 20. Si alguien necesita una Biblia, tenemos algunas Biblias allí disponibles. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano para hacerle llegar una Biblia. Todos estamos preparados. Muy bien. Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 20. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el control del Espíritu Santo. Pero usted dirá, ¿qué es eso de tener, qué es eso de el control del Espíritu Santo en la vida de la persona?
Llenar significa controlar o significa dirigir. Y controlar, cuando el Espíritu Santo asume el control de nuestras vidas, quiere decir que Él se hace cargo de cada una de las áreas de nuestras vidas. En esa situación, en esas condiciones, déjenme decirles que nuestras prioridades se ven afectadas, que nuestros gustos inclusive se ven afectados también, que nuestras preferencias también se ven alteradas, se ven afectadas por el control que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Nuestras decisiones también se ven afectadas y bajo el control del Espíritu Santo empezamos a ver las cosas de una manera diferente, como Dios quiere que nosotros las veamos. Pero es probable que usted pueda decir, pero un momentico, si Él me controla a mí, ¿dónde quedo yo? Esa es una acción de pronto muy invasiva que afecta mi poder de autodeterminación. De pronto me afecta también mis gustos, mis preferencias y mis iniciativas. Pero cuando el Espíritu Santo llega y controla la vida de una persona, las cosas realmente no es que mi forma de ser, la forma como yo soy, queda anulada por la intervención. Soy una mejor persona como hijo de Dios cuando es el Espíritu Santo quien domina y quien controla mi vida. Usted dirá, pero es que inclusive a veces hay cosas que a mí no me gustan hacer. A veces hay cosas que no me dan ganas de hacer. A veces uno puede decir, es que a veces no me dan ganas ni de leer la Biblia. ¿Qué hago? A veces no me dan ganas ni de ir a la iglesia, no me dan ganas de orar. ¿Qué hago entonces? ¿Espero que me lleguen esas ganas para poder hacerlas? ¿O pido la ayuda del Espíritu Santo? La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, escuche lo que dice, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso quiere decir que cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando es el Espíritu Santo el que controla mi vida, yo quiero, decido y me gusta hacer precisamente lo que Dios quiere que yo haga. No representa una carga para mí. Nosotros como hijos de Dios a veces podemos decir, es verdad que el Espíritu Santo a veces representa en mí alguien muy importante. Pero si somos honestos, la mayoría de las veces no es el Espíritu Santo el que controla nuestras vidas, sino que somos nosotros los que llevamos el control en la mayoría de las situaciones de nuestras propias vidas. Cuando es el Espíritu Santo quien controla nuestras vidas, nosotros somos mejores personas, somos mejores cristianos, somos mejores esposos, somos mejores amigos, somos mejores compañeros, somos mejores ciudadanos inclusive, porque el Espíritu Santo viene a ordenar lo que en nuestras vidas está en caos y está en desorden. Y estamos hablando del ambiente que hace parte de un creyente, de un hijo de Dios, donde muy probablemente él llega, pero no siempre tiene el control de su vida y de mi vida. A veces nosotros podemos llegar a convertirnos en personas para quienes la experiencia, el momento de llegar a conocer a Jesús se convirtió en un evento único y extraordinario, pero allá en el pasado. Y lo recordamos de una manera especial, de una manera única, pero queda como un evento en el pasado y adoptamos una nueva normalidad. Y a partir de allí solamente es como un momento en nuestras vidas. Y no más, parece que no hubo ningún cambio. Para algunas personas es probable que el momento de conocer a Jesús solamente representó el hecho de empezar a vivir una vida con nuevos amigos, con nuevas dinámicas, con nuevas formas de ver las cosas, con nuevas alternativas de pronto para enfrentar crisis y problemas, pero sin un cambio real y profundo de manera genuina. Pero para otros es probable que la vida cristiana y el momento en que el Espíritu Santo llega a su vida hace una diferencia tangencial entre lo que era antes y lo que es ahora. Y una diferencia tan grande que a partir del momento usted va a mirar y asumir los desafíos y las diferentes situaciones en la vida como nuevas oportunidades para que
el que sí sabe cómo hacer las cosas, tome y controle su vida. Que esos momentos difíciles, esas pruebas que a veces nos sacuden, no lo inducen, no lo llevan a apartarse de Dios, sino que le dicen y le motivan a decirle: Dios, esto está complicado, esto está duro, toma tú el control porque yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo seguir adelante con esto. Cuando es Dios, a través de su Espíritu Santo, el que toma el control de su vida, es verdad que van a seguir pasando situaciones complejas y difíciles, pero es allí donde esa paz y ese gozo extraordinario que usted de pronto no conoce, empieza a tomar posesión de su vida y de sus circunstancias. Es donde ese gozo, donde los demás de pronto están pasando por momentos difíciles y lloran, de pronto usted puede ser esa persona que es el encargado de consolar a otros, porque Dios previamente ha intervenido y controla su vida, sus emociones y sus pensamientos. ¿Qué es ser controlado o lleno por el Espíritu Santo? Es dejar que Él controle y dirija sus vidas. Y como lo he mencionado, no siempre eso es una realidad en nuestras vidas diarias. Si somos honestos, la mayoría de las veces y en la mayoría de las circunstancias, somos nosotros los que queremos llevar a cabo y manejar nuestras vidas con lo poco o lo mucho que nosotros conocemos acerca de Dios. Pero Él está allí, Él no se va, Él está esperando que usted ceda siempre el control de su vida. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo nosotros podemos comprobar que de pronto el Espíritu Santo está controlando la vida de una persona? Déjeme decirle que el control del Espíritu Santo se nota. Y se nota no solamente de cerca, sino que se nota también desde lejos. Se nota en varias cosas. Primero, se nota en la forma como usted vive. Allí en el pasaje que nosotros leemos dice lo siguiente: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La forma como usted vive, la forma como asumen las cosas, va a notarse quién es el que está llevando el control bajo esa circunstancia. Hay cristianos que en la forma en que uno los ve, muchas veces no parecen cristianos por la forma como viven. Y se pueden confundir fácilmente con cualquier otra persona y no hay ninguna diferencia. Como quien dice, no se les nota quién tienen verdaderamente por dentro. No se les nota quién tiene el control en esos momentos. No hay diferencia. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida y toma el control, mire, Él puede hacer que una persona impulsiva y reactiva, como lo era el apóstol Pedro, se convierta en un ser manso y humilde. Él puede hacer que una persona con muchas dudas y con muchos temores, como Tomás, se convierta en una persona con convicciones firmes y fuertes. Ellos eran apóstoles, discípulos del Señor Jesús y experimentaron eso, y experimentaron que era estar sin el Espíritu Santo controlando sus vidas y estar con el Espíritu Santo controlando sus vidas. Puede hacer también este control del Espíritu Santo que una persona egoísta e interesada, como lo eran Juan y Jacobo, querían el primer y el segundo lugar allá en el cielo, se convirtieran en personas amorosas y compasivas también. Él puede hacer que personas mezquinas y tacañas, como lo era Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo?, se conviertan en personas generosas y en personas completamente agradecidas. ¿Ve usted cómo cambia la llegada del Espíritu Santo a la vida y tomando el control de la vida de un creyente? Podemos ver a un Pedro antes y después. Pedro como discípulo aprendiendo y Pedro después controlado por el Espíritu Santo. El mismo Pedro. Y la diferencia, ¿quién le estaba controlando en determinadas circunstancias? Yo le quiero preguntar, ¿es el control del Espíritu Santo
O sea, se le nota a usted el control del Espíritu Santo en la forma como usted vive. Todos, de una o de otra manera, tenemos luchas en la vida. Eso es parte normal de la vida cristiana. Algunos luchan con la pereza, otros luchan con, qué sé yo, con diferentes situaciones en la vida que generan complicaciones. Pero se nota cuando es el Espíritu Santo que controla su vida, cuán diferente es usted como creyente y cuándo es usted el que quiere tratar de manejar las cosas a su manera. Miren, el control del Espíritu Santo, el ser dirigido por el Espíritu Santo siempre está disponible para usted y para mí. Está disponible para que Él llegue y asume el control que muchas veces usted ha querido tener durante quizá la mayor parte del tiempo como cristiano. Hay una diferencia grande en la forma como nosotros vivimos cuando dejamos al Espíritu Santo que nos controle. Pero también el control del Espíritu Santo se le nota en cuán obediente o no es usted también. Dice aquí también en esta porción que leímos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. A veces nosotros como personas reaccionamos al momento y a veces reaccionamos así sin pensar y después nos damos cuenta que la forma como reaccionamos no fue la más adecuada y que hicimos cosas que de pronto en otras circunstancias lo hubiéramos hecho de manera diferente. A veces reaccionamos como que dando lugar a esa emoción intensa que se nos genera por dentro. Puede ser de mucha ira o de mucho gozo o de mucha tristeza o de mucha felicidad. Esas emociones intensas tienen la tendencia a controlar las personas y hacerles actuar de una manera diferente como normalmente uno no reaccionaría. Pero a veces uno se da cuenta que la embarré, no lo hice de manera adecuada. Y dice la palabra que ustedes y nosotros y cada uno de nosotros debemos estar pendientes de cómo vamos a reaccionar, porque vamos a reaccionar, ¿saben de acuerdo a qué? De acuerdo a quien tiene el control en ese momento en su vida. Nosotros no sabemos qué situaciones, qué eventualidades con qué eventualidades nos vamos a encontrar. Pero va a depender quién en ese momento, en ese preciso instante, tiene el control. De esa manera va a depender cómo va a reaccionar usted. No es suficiente con escuchar a Dios. Como hemos hablado una y otra vez, Dios se encarga de hablar con usted una y otra vez, de diferentes formas y de diferentes maneras. No es suficiente con escuchar a Dios, es necesario, con base en lo que nosotros escuchamos de Dios, obedecerle a Él. Hay una parábola que continuamente nosotros inclusive escuchamos y es muy gráfica, de la persona que escucha, entiende y obedece, y la persona que escucha, entiende, pero no hace. Y es el que construye en la arena o el que construye sobre la roca. Pasan diferentes pruebas y dificultades. Finalmente, el que escucha y obedece es como el que en medio de las situaciones construye de una manera sólida porque obedece y a pesar de las circunstancias permanece. En una ocasión había un rey en el pueblo de Israel, de Judá. Y en una ocasión hay una invasión, hay una amenaza de invasión. Y este rey se llamaba Josafat. Y hay una amenaza y se viene un ejército tan grande y tan numeroso que él entra literalmente en pánico. Y él, se asusta tanto y tiembla de temor que él dice, ¿qué voy a hacer? En medio de esa situación, dice la palabra que él se humilla y le dice a Dios, Dios, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, así que yo vuelvo mis ojos y mi mirada a ti, ayúdame. Muchas veces nos hace bien decirle a Dios, Dios, yo no sé qué hacer. Tengo algunas buenas ideas, tengo algunas buenas posibilidades, pero muy probablemente no son esas posibilidades y esas buenas ideas lo que tú quieres que yo haga.
muchas veces nos hace muy bien decir, Dios, yo no sé qué hacer, tengo de pronto mucha confusión en mi vida, ayúdame, interviene tú aquí. Y yo sé que muchas veces le decimos eso a Dios cuando estamos enfrentados por amenazas tan grandes que no sabemos cómo manejarlas. Y hay cosas que nosotros decimos, esto es fácil y yo sé cómo hacerlo. Pero yo creo que debemos decirle a Dios, no importa cuál sea la situación, Dios, yo quiero que tú me ayudes. Tengo algún conocimiento, alguna práctica, pero dime tú si es por ahí por donde yo debo andar. A veces nosotros y cada uno de nosotros tenemos algo en nuestras vidas de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Este hombre, profeta de Dios, con quien Dios hablaba, y Dios le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive, allá a esa gran ciudad. Y él se levantó, pero no se fue a Nínive, se fue justo en la dirección contraria. Finalmente, después de toda esa vuelta grandotota que dio Jonás, terminó haciendo lo que Dios le había dicho que diera, pero con un costo demasiado alto. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia de que Dios nos dice, mira, por aquí es por donde debes andar. Pero a veces decimos, voy a intentar por otro lado. De pronto por ahí funciona. Pero la dirección de Dios, la forma como Dios nos ha dicho es tan clara que no hay una forma de equivocarse en el intento. Finalmente Jonás llegó a ese lugar, pero después de pasar por unas situaciones bien duras y bien complejas y bien tremendas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un pequeño síndrome de Jonás en nuestras vidas. Miren, dicen que la mayor dificultad para nosotros como creyentes no es saber cuál es la voluntad de Dios. La mayoría de la voluntad de Dios ya está escrita. La mayor dificultad para usted y para mí es, sabiendo la voluntad de Dios, poder hacerla. Eso es la mayor dificultad que nosotros tenemos. No es cuestión de que me digan qué es lo que debo hacer para hacerlo. No, usted ya lo sabe. Entonces, hágalo. Actúe con base en lo que ya sabe. Además de cómo se le nota a uno el control del Espíritu Santo en la forma de vivir, en la obediencia también, ¿sabe? Se le nota hasta en el hablado, en la forma de hablar se le nota. Mire lo que dice también esta porción, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede identificar al paisa, ¿verdad? Ay, Ave María, pues hombre, ese es paisa y se le nota desde lejos. Uno puede identificar al costeño. Ay, es que el costeño, mejor dicho, donde está, arma la fiesta y ahí está. Y lo puede uno identificar aún en la forma como se expresa, en la forma como es. Uno puede identificar al boyacense, al pastuso, al que es gringo, a los chinos y la forma como hablan, porque tienen un acento. Y yo le pregunto, ¿a usted lo reconocen solo por su hablado, que es un hijo de Dios? No tiene que decir yo soy cristiano, no tiene que tener una escarapela que diga acá pertenece a tal entidad, a tal iglesia. No. Cuando usted habla, ¿qué habla? ¿Cómo habla? La Biblia dice que, mire, que aún cuando uno habla, hasta produce música al Señor en el corazón. Usted sabe que a veces cuando uno habla también, la forma como habla más que las mismas palabras también. Hay un lenguaje no verbal encerrado aún dentro de las palabras que tienen un impacto mayor que aún el lenguaje, la parte verbal. Hay personas que cuando uno habla con ellas, de pronto lo que uno escucha de ellas son resentimientos, quejas, inconformidades, situaciones en las que uno dice, ay, 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 qué vida tan difícil y qué vida tan dura. Pero la Biblia dice que debemos hablar de una manera que nuestra forma de expresarnos sea de alabanza a Dios, sea de música que producimos al hablar cuando hablamos con otras personas. Se le nota a usted cuando está controlado por el Espíritu Santo, se le nota en su forma de vivir, se le nota
en la forma como obedece y se le nota en la forma también como usted habla. Esa es la evidencia que usted debe tener si en verdad es o no controlado por el Espíritu Santo. Pero al seguir hablando del Espíritu Santo y del control en la vida de la persona, hay momentos muy comunes, muy frecuentes, donde nosotros perdemos el control del Espíritu Santo. ¿Qué es aquello que nos lleva a perder el control del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y no es difícil reconocerlo ni evidenciarlo. El pecado es aquello que interrumpe el control del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Cuando usted peca, básicamente está comunicándole a Dios, al Espíritu Santo: yo quiero tomar el control de mi vida, yo quiero asumir esta situación con mi criterio, con lo que yo creo que debería ser, y queda de tú al lado, yo me encargo de mi vida. Algunos han definido el pecado como equivocarse, como ups, me equivoqué. Otros lo han definido como un error. No, eso es un pequeño errorcito. Otros le dicen, no, es que es una pequeña desobediencia. Y otros lo han definido como tomé una mala decisión. Pero si somos honestos, si usted es honesto, el pecado es mucho más que eso. Alguien definió el pecado como una traición cósmica. ¿Había escuchado esa descripción de pecado? Una traición cósmica. ¿Qué significa? Como un ser humano finito, limitado como usted y como yo, tenemos la capacidad de ofender a un Dios infinito y soberano, que, como dice la palabra, ni los mismos cielos lo pueden contener. Eso es el pecado. Cómo nosotros, con nuestra forma y con nuestro estilo de vida, ofendemos a un Dios tremendamente santo. Así que el pecado no es ni tan pequeño, ni tan insignificante, ni tan pasajero como nosotros pensamos que puede ser. El pecado tiene un potencial tan tremendo de ofender esa impresionante, extraordinaria santidad de Dios. Por eso es que algunos llaman al pecado como esa traición cósmica. El problema es que muchas veces nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve, ni lo consideramos como Él lo considera, como una grave infracción a esa y un grave atentado contra esa santidad de Dios. ¿De qué color es el pecado? Algunos dicen que es negro, ¿verdad? ¿A qué sabe el pecado? ¿A qué huele el pecado? La Biblia nos ayuda a describir un poquito. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, miren, si sus pecados fueren como la grana, eso es un color púrpura, un color escarlata, dice, pueden ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, es un color rojo encendido, pueden hacer blancos como la nieve. Y el pecado, dice la palabra también en el libro de Proverbios, que a veces en el primer bocado parece rico, pero al final es un trago tremendamente amargo. Y el pecado, ¿a qué huele el pecado? El pecado, dice la palabra, que produce muerte. ¿Y a qué huele algo muerto? Podrido. ¿Se ha ido usted de viaje y ha olvidado alguna comida allí en la nevera y de pronto olvidó desconectar la nevera? ¿A qué huele eso cuando usted llega después de un viaje? Y no solamente la nevera huele horrible, a podrido, huele toda la casa. Y usted, yo creo que no se va a atrever a invitar a alguien a la casa cuando la casa toda huele a podrido. A eso huele el pecado. ¿Y sabe qué es lo más de pronto hasta triste en todo esto? Que a veces nosotros nos atrevemos a consentir, a guardar ese pecado que es un color terrible, que sabe horrible y que huele horrible. Y nos atrevemos a guardar, a consentir, a acariciar el pecado como si fuera algo bonito, agradable. Pero no es así. Miren, nosotros a través de nuestra vida con ese pecado, dice la palabra, que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo.
La palabra de Dios dice allí, y si quiere anotarlo allí en un ladito, Efesios 4:30, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted tiene el potencial de causarle tristeza y dolor a Dios a través de su pecado. Y estamos hablando de que el pecado de un cristiano como usted y como yo, la Biblia y a la luz de la palabra nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo es una persona que siente, que decide, que piensa. Y usted con su estilo de vida y yo con mi estilo de vida tenemos la capacidad de causarle tristeza profunda y dolor al Espíritu Santo. Y yo le quiero preguntar, ¿le han causado a usted en alguna oportunidad alguna tristeza? ¿Sí? ¿Cómo se sintió? Además de sentirse triste, decepcionado, se sintió como, ups, no me esperaba esto. ¿Le ha causado usted tristeza a una persona, a un ser querido? A la esposa, al esposo, al hijo, al suegro, a la suegra, al amigo. ¿Le ha causado tristeza a usted? Ahora imagínese usted causarle tristeza a Dios, al Espíritu Santo. ¿Cómo se siente Él? Triste y adolorido. ¿Cómo se siente usted? De pronto indiferente, como, ups, un pequeño errorcito, ni me había dado cuenta que se había ofendido por esto que hice. Ups, ni siquiera fue una mala decisión que tomé, Dios. No más, Él está triste por causa de lo que usted hizo o por causa de lo que dejó de hacer. La Biblia también nos dice que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. Allí en el libro de Tesalonicenses, si quiere anotarlo allí en un ladito, 5:19 dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué es apagar? Sencillamente evitar que Él actúe, dificultar la operación del Espíritu Santo en la vida. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y si usted se da cuenta, está también en una forma de un mandato, no apague el Espíritu Santo, deje que Él actúe libremente en su vida, deje que Él haga su mejor trabajo en su vida, porque finalmente es usted, soy yo, los que vamos a salir victoriosos y ganando cuando es Él el que actúa, cuando Él es el que está feliz en nuestras vidas, está cómodo en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice también que en el momento en que nosotros creímos, nosotros nos convertimos en la casa, en la habitación del Espíritu Santo. ¿Ha tenido usted huéspedes en su casa? ¿Qué tan buen anfitrión es usted? Llega el huésped y lo atiende, lo lleva, le lleva agüita, el tinto, lo atiende y está pendiente de él. Usted es el anfitrión del Espíritu Santo. ¿Qué tan buen anfitrión del Espíritu Santo es usted? ¿Lo atiende, está pendiente o piensa que Él está allí y como dijo que iba a estar y no se iba a ir, sigo mi vida y allá en el cuartico al fondo de pronto? ¿Qué tan buen anfitrión es usted del Espíritu Santo? No siempre somos los mejores anfitriones, pero la palabra de Dios, además de decirnos que no debemos entristecer, que no debemos apagar al Espíritu Santo, hay algo más. Usted dirá, ¿más? Dice, no debemos ignorar el Espíritu Santo. ¿Sabe que cada vez que usted escucha una enseñanza, una predicación, un mensaje de la palabra, es el Espíritu Santo el que le está hablando a usted a través de un instrumento humano? ¿Sabe que es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, comunicándole a usted un mensaje? Y muchas veces nosotros decimos, ups, eso puede ser para él o para él, pero para mí. Y a veces nosotros ignoramos al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, no haga oídos sordos a la voz de Dios. Es lo que quiere decir. Hay tanta responsabilidad en usted y en mí
A partir del momento en que nosotros empezamos ese vuelo, esa relación con Dios y se inició esa experiencia extraordinaria, ese vuelo que nos va a llevar con ese destino final al cielo, hay tanta responsabilidad. ¿Qué está haciendo usted? Yo le quiero preguntar, ¿usted está satisfecho con la clase de vida cristiana que ha llevado hasta el día de hoy? 13 de agosto de 2017. Haga un pequeño inventario mental. Allí donde está, mire un poquito hacia atrás. ¿Está usted satisfecho? Usted puede decir, bien, 1 a 10 sobre 10. ¿Ha hecho todo lo que Dios le ha indicado? ¿Ha obedecido? ¿Ha sido sensible? Si Dios le hace una evaluación a usted hoy, 13 de agosto, le dice, bien, buen siervo y fiel. Te di un poquito para hacer, te voy a dar una gran oportunidad de administrar cosas más grandes. Usted puede decir, bien, me va a ir excelente, tranquilo, haga la evaluación, como sea, que voy bien. Pero si no está satisfecho, y todo el tiempo usted y yo somos susceptibles de mejorar, de crecer, de aprender, de practicar, entonces hay algo que todavía nos toca a nosotros implementar en nuestras vidas. Yo le quiero invitar a usted, allí donde está, a que haga esta oración conmigo. Y es una oración que hizo David. Y esta oración está en el Salmo 139. Y yo quiero invitar al grupo de alabanza, si quiere pasar acá adelante, y yo le invito a usted que se levante un momento. Allí donde está, levántese, póngase sobre sus pies. Y si quiere repetir conmigo, estas palabras están en el Salmo 139, 23 y 24. Yo la voy a leer en esta versión y después terminamos orando. Pero yo le reto a usted a que diga estas palabras a Dios y se atenga a las consecuencias, porque Dios responde. Cierre sus ojos, yo voy a leer estas palabras y usted las puede repetir allí en su mente. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame en el camino de la vida eterna. Padre, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti sabiendo que ya tú sabes y conoces nuestros corazones. Sabiendo que tú ya conoces lo que hay dentro de nosotros. Tú conoces, Señor, que no siempre nosotros te dejamos actuar libremente en nuestras vidas. Que muchas veces somos nosotros los que queremos controlar nuestras propias vidas y coartamos y quitamos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, hoy, como oraba el salmista David en este salmo, queremos pedirte que tú nos examines, que mires allí lo profundo de nuestros corazones, que revises si en nosotros hay un camino, algo que haya en nosotros que a ti no te agrada. Y es probable que al revisarlo vas a encontrar más de un asunto. Si lo encuentras, Señor, si encuentras que hay áreas, situaciones en nuestras vidas que no te agradan, te pedimos también que tú nos lleves al camino eterno, que nos conduzcas a tomar las decisiones que debemos tomar, decisiones de reconciliación contigo, decisiones de reconciliación con personas, decisiones de perdón, decisiones en las que necesitamos decirte a ti, Señor, ayúdame. A veces yo no veo las cosas como debo verlas. A veces yo tengo una tolerancia tan grande a las cosas que tú llamas pecado, que no los veo como tú los ves. Padre, pedimos que tú nos ayudes. Pedimos que tú examines profundamente, que saques
todo lo que hay allí que debe ser arreglado, y que como tú has prometido, que nos perdones cuando llegamos delante de ti con arrepentimiento. Gracias por tu intervención en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por el perdón que siempre está disponible para nosotros tan pronto lleguemos delante de ti arrepentidos. Gracias porque eres un Dios de oportunidades. Hoy te queremos decir, toma tú, Espíritu Santo, el control de nuestras vidas. Tomamos muchas decisiones, la mayoría de ellas, cuando tú no estás al mando, la mayoría de ellas equivocadas. Toma tú el control. Arregla lo que nosotros nos hemos encargado de desarreglar. Arregla todo aquello que nosotros hemos desordenado. Todas esas equivocaciones, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por amarnos también. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así parado, yo les invito para que cantemos el siguiente coro y también que sea como una oración delante de Dios.